El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y vamos a conversar con la doctora Miriam Velarde Inchaustegui, neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje. Doctora Velarde, tenga usted buen día. Bienvenida a RCR y a Hora de Cambio. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Agradecida con RCR por esta oportunidad. Gracias a los dos, Carlos. Gracias también. Doctora Miriam Velarde, vamos a hablar de trastornos del neurodesarrollo, los principales problemas que se presentan, desde qué edades se presentan y lo principal, cómo se tratan estas enfermedades. Los trastornos del neurodesarrollo vienen con el nacimiento, ¿no? O sea, desde la gestación, porque desde que se une el óvulo con el espermatozoide, desde esa época tan temprana, cualquier noxa, cualquier daño puede alterar el desarrollo del embrión y del feto y después del recién nacido. Entonces, de ahí es tan grande la importancia que los padres deben tener en los 1000 años de vida, que contempla estos 1000 años de vida, desde la concepción, que son todos los, hasta el nacimiento, y hasta los 2 años, pues que ahí se va formando el sistema nervioso. Entonces, como les decía, antes no se tomaba toda la importancia sobre la nutrición, la alimentación, tanto de la madre, de los niños, pero ahora se sabe cualquier noxa, cualquier nos puede causar un problema, y así tenemos, por ejemplo, la malnutrición. La malnutrición, que es un problema en nuestro país, y eso nos va a dar problemas de capacidades intelectuales. Doctora Velarde, ¿estos males son hereditarios? Bueno, entre los trastornos de neurodesarrollo sí, tenemos, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esto se sabe más o menos que hay hasta 70-80% de heredabilidad, sobre todo aquellos cuando tiene uno parientes, o que siempre casi todos los tenemos hasta en tercera generación, que eran muy de repente o tenían depresión, o de repente también eran picaflores, por un lado por otro, inestables, les gusta mucho tomar licor o alguna otra dependencia. Por ejemplo, todos esos antecedentes son muy importantes, vienen de uno y de otro lado, y hacen que el niño, que el paciente, que el adulto, porque esto persiste hasta la adultez, pueda tener problemas de atención, siempre estar procrastinando los trabajos y no presentarlos, ¿no? Doctora Miriam Velarde, buenos días. ¿Qué tal? Primera inquietud es saber cuáles son las primeras manifestaciones que se puede notar en un niño para saber todas estas características que usted ha mencionado. Lo primero es que generalmente son niños muy movidos, muy inquietos, y pueden ser desde la barriga de la mamá, pero cuando entran ya a la etapa escolar, ¿no? Y ahora ya estamos para entrar al colegio en marzo, entonces en una aula estructurada de 30 niños, por lo menos va a haber 1 o 2 hiperactivos. Lo que pasa es que al hiperactivo, al inquieto, lo principal es hacerle saber, pues son gente inteligente, con buena capacidad intelectual y lo demás, pero como son los eternamente castigados, entonces ellos pueden llevar esa inteligencia hacia otro lado, o pueden llevar a las conductas antisociales, ¿no? O sentirse que ellos no son buenos. A veces vienen y dicen, mamita, me porté bien,
o es que yo soy malo, así comienzan a decir los niños. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que para este tipo de trastornos hay tratamiento, y es lo mejor. Entonces, y uno ese tratamiento que es desde el siglo pasado para ayudarles a fijar atención. Además, claro, de las terapias que se les da de conducta, psicológicas y las otras demás. ¿Mm? Doctora, ¿cómo se podría, digamos, en este caso, saber la manifestación en un caso de niño con autismo, ¿no? Ese es otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. Los autistas, generalmente, ellos tienen, les sabido que tienen un cerebro muy denso, muy pesado, más pesado que el resto de la gente, pero ellos tienen los trastornos en las habilidades de comunicación, de interacción social. Entonces a veces no fijan la mirada, caminan en puntitas, o comienzan a alinear sus juguetitos, sus carritos, o tienen actividades repetitivas, o a veces aletean, o tienen alguna manía que se interesan solamente, por ejemplo, por los dinosaurios y cosas así. Pero lo principal es que nos fijan la mirada y no nos hacen caso al llamado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer los diagnósticos lo más temprano posible para darle la terapéutica adecuada, ¿no? Lo que ellos necesitan. ¿Y cuál es el tratamiento, doctora, en caso de autismo, los niños? Dependiendo del autismo, porque hay diversos niveles, ¿no? Hay niveles de 1, 2, 3. 1 es funcional, el 2 está un poco más comprometido y el tercero ya es bastante comprometido. Entonces, generalmente ya es más difícil sacarlo adelante, pero nunca imposible. El tratamiento no es tanto la parte médica, sino es un plan de trabajo que hacemos en conjunto con la parte psicológica, con los de integración sensorial, con los de lenguaje. Se hace un tratamiento en conjunto. La parte médica nosotros entramos cuando hay autolesión, cuando ellos comienzan a autoagredirse o hay demasiado berrinche, entonces también entramos a trabajar. Doctora, en caso de los niños con autismo, digamos, ¿en qué porcentaje puede, digamos, tener atención para captar, en este caso, en un aula el aprendizaje? ¿En qué porcentaje puede captar digamos, el lenguaje y el aprendizaje? Es que, como le decía, un niño autista puede ser de nivel 1 y un nivel 1 es un chico que puede ser súper brillante. El problema lo tiene en la habilidad social, para entender al resto. Están, por ejemplo, aquellos que dicen como los Asperger, ¿no? Esos Asperger, no sé si ha visto, están ahí, hay gente muy famosa que le dicen que son Asperger, pero son brillantes, saben muchos, de repente matemáticas, pero lo que no entienden es el doble sentido. Entonces de ahí que son los que sufren de bullying, porque los otros niños se dan cuenta de su falencia y ¿qué hacen? Los fastidian, ¿no? Entonces de repente, por ejemplo, ellos piensan que poniendo un cartel que le diga no fastidiar, ya el resto no lo va a fastidiar, pero así no es. Nosotros sabemos que la vida es diferente. Ellos no entienden el doble sentido, son demasiado literales, ¿no? Entonces si uno le dice a todos sus hijos, a todos les voy a comprar menos a ti, y él se pone a llorar y dice, ¿por qué a mí no me vas a comprar? Y lo cree, ¿no? Entonces no entienden ese doble sentido. Así es. Por eso depende qué tipo es, si es funcional o no es funcional, porque hay otros, los autistas Kanner, esos sí se sientan en una esquina y no se mueven, no hacen nada, ¿no? Es diferente. Doctora Miriam Velarde, en estos tiempos modernos, muchos padres de familia, madres de familia también, optan por tranquilizar. Cuando tienen un niño hiperactivo, quieren tranquilizarlo, le dan un teléfono celular para tenerlo quieto en un lugar, o los hacen trabajar o jugar o divertirse o pasar el tiempo en una computadora, una PC, una máquina de mesa. ¿De qué manera afecta el desarrollo intelectual del niño, o de repente es favorable, no sabemos, este tipo de acciones? Es cierto que la Academia Americana de Pediatría ha dicho que no se deben dar pantallas a los niños hasta los 2 años, ¿no? Para dejarles hacer un buen neurodesarrollo.
pero también hemos estado en una etapa de pandemia. Todos teníamos que trabajar. ¿Y qué iban a hacer los papás mientras estaban trabajando? Por eso es que tenemos tantos casos que se han incrementado de estos chicos que son adictos a las pantallas, ya sea el celular, la laptop, el iPad, ¿no? Entonces, realmente, por otro lado, nosotros no podemos prohibir a estos niños que usen la laptop o las pantallas en general, porque es su época. Porque si nosotros les dejamos de dar las pantallas, ellos no van a tener cómo comunicarse con sus amigos de las novedades que tengan y cómo utilizarlo, porque lo tenemos que utilizar en el colegio, en la universidad, en todos lados. Pero lo ideal es no darle sino a partir de los 2 años y después darle de manera racional. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi época me encantaba leer, ¿no? Entonces, pero ya era el colmo de uno querer leer en todo lado. Para dormir, me acuerdo que me ponía debajo de la sábana para seguir leyendo y que mi mamá no se diera cuenta y no me parara como sea, uno podía leer. Lo mismo pasa con las pantallas. O sea, todo tiene que ser en su justa medida, ¿no? Entonces hay que darles horarios y nosotros los padres tenemos que vigilar qué están viendo, porque el problema es también que ellos pueden ver cualquier cantidad de información en internet que no es verdadera o que es negativa para ellos. Claro, pero el uso de estos aparatos, un teléfono celular, un iPad, una tablet, ¿de alguna manera los beneficia para desarrollar actividades, desarrollo de actividades? Sí los beneficia, porque imagínense que también hay uno de los juegos que está permitido por la Asociación Americana de Medicamentos, para que nosotros le ayudemos al chico para fijar atención, porque muchos de estos juegos son buenos para la atención, para la concentración. Por eso es que le digo, no es que le debemos prohibir a rajatabla, porque es la época, y ellos tienen que saber. O sea, sí beneficia, pero en su justa medida. No podemos darles de manera indiscriminada por cualquier cosa la tablet. Tenemos que decirle un par de horas, ¿no? O de repente, y los fines de semana pueden ver otras cosas, y siempre están atentos a lo que ellos están viendo. Pero sí es beneficioso. No podemos decir que es negativo en todo, completamente. Doctora, volviendo al caso de autismo, usted ha mencionado que hay varios grados de autismo. Sí. En algunos niños quizás se profundiza más un cuadro de tensión, de estrés. La pregunta sería pues si estos cuadros conlleva, digamos, en un futuro que un niño sufra un cuadro de epilepsia. ¿Sería posible? No tanto así. La epilepsia también es un trastorno un trastorno neurológico que también, bueno, puede ser adquirido si tenemos golpes o un tumor, etcétera, pero también viene con una carga genética. Es cierto que los autistas, porque ya les dije que tienen la formación de su cerebro es un poco diferente, entonces ellos también tienen un mayor porcentaje de pacientes con epilepsia, ¿no? Pero que le provoque el estrés, la epilepsia, no. Lo que sí, los autistas son más sensoriales, o sea, son más sensibles a los ruidos, se tapan, por ejemplo, con el ruido de la licuadora, se tapan las orejitas, o de repente a las luces, cuando hay estos fuegos artificiales, eso les asusta. Entonces, o al ruido de la calle, y eso hace que tengan unas crisis de pánico, hacen unos tremendos berrinches que no les entiende la gente, y se pueden tirar al piso y todo lo demás porque se asustan, ¿no? Porque ellos son más sensoriales, así como tienen problemas también cuando los tocan, ¿no? Porque es para ellos difícil, no les gusta que los toquen. Entonces tampoco a los niñitos podemos estar diciéndole, dale el besito al tío o a la tía, si es que no quiere, no, tranquilo. Agradecemos, doctora, su participación en esta entrevista y bueno, ya será para una nueva oportunidad que estaremos convocando. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en
Hora de Cambio.